Bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine O, secrétaire générale du Forum Génération Égalité, ambassadrice pour l'égalité entre les femmes et les hommes de la France. Je tiens à remercier sincèrement mes collègues, les ambassadeurs et ambassadrices en Colombie, en Argentine et au Mexique pour l'organisation de cet événement très important dans le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes le 8 mars. Vous savez à quel point nous sommes attachés à la participation de l'Amérique latine dans le cadre du Forum Génération Égalité. Bien évidemment avec le Mexique, notre partenaire, co-hôte du Forum Génération Égalité organisé par ONU Femmes avec la France et la société civile. Je voudrais vous féliciter, les 3 ambassades et les 3 pays qui sont extrêmement engagés en faveur de l'égalité sur les femmes et les hommes pour les 4 thématiques qui seront traitées aujourd'hui dans le cadre de cet événement. La justice et les droits économiques, les droits santé et sexuels et reproductifs, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'action féministe pour la justice climatique. La France est engagée à vos côtés sur toutes ces thématiques et toutes les thématiques de ces coalitions d'action qui sont le sel, le noyau de ce Forum Génération Égalité et que nous aurons l'honneur et le privilège de présenter dans un premier temps à Mexico du 29 au 31 mars et ensuite à Paris pour le Forum Génération Égalité. Nous nous réjouissons encore une fois de la participation pleine et entière des 3 pays, la Colombie, le Mexique et l'Argentine, dans le cadre du Forum Génération Égalité, dans le cadre de ces coalitions d'action. Nous savons l'importance de l'action de la société civile et toutes les victoires qu'elle a pu enclencher récemment en faveur de l'égalité et des droits des femmes. Je vous souhaite un excellent événement à Bogota, à Mexico et à Buenos Aires, pour cette journée internationale pour les droits des femmes et je vous invite toutes et tous à participer au Forum Génération Égalité à Mexico puis à Paris. Buenos días a todas y todos. Soy Claudia Scherer Foss, embajadora de Francia en Argentina. Y en este 8 de marzo de 2021, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, me alegra muchísimo invitarlos a participar en este evento virtual organizado en conjunto con nuestros colegas de la Embajada de Francia en México y Colombia. El evento de hoy se desarrolla en 3 conversatorios y el primero de ellos se centra en el lugar de las mujeres en la economía y el mundo del trabajo. Se titula Las mujeres en el centro de la economía. Todos sabemos que sin independencia económica, sin integración laboral de las mujeres, sin derechos de las trabajadoras, la igualdad de género nunca podrá ser una realidad. La participación de las mujeres en la actividad económica y su éxito en este campo no solo es una manifestación de la igualdad entre mujeres y hombres, sino que es una condición absoluta para la libertad de las mujeres. Dado que estos encuentros toman lugar en el marco de la preparación del gran evento internacional que será el Foro Generación Igualdad, no puedo dejar pasar la ocasión de recordar que Argentina es un gran aliado de Francia en todas las cuestiones de género. De hecho, Francia y Argentina son colíderes de una de las coaliciones de acción del foro, la de salud y derechos sexuales y reproductivos. Así que, por eso también, me alegra muchísimo que participen en los distintos conversatorios de este evento destacadas figuras del feminismo argentino, sea del sector académico, de la sociedad civil o de otros sectores. Es una manera también de rendirles homenaje por su lucha para la legalización del derecho al aborto, que desembocó en un gran éxito en diciembre del año pasado. Les deseo a todas y todos un lindo evento y un gran Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Soy Jean-Pierre Asfazadorian, embajador de Francia en México. Me alegra estar con ustedes este 8 de marzo. Es una oportunidad para reconocer el liderazgo de las mujeres, pero sobre todo para comprometernos con hacer realidad la igualdad de género. Los invito a participar en el conversatorio Mujer, mi cuerpo, mis derechos, en el que panelistas de México, Colombia, Argentina y Francia hablarán sobre la importancia de garantizar de manera global y efectiva los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La importancia de estos derechos es mayor. Se trata de que las mujeres puedan disponer de su propio cuerpo, que puedan ser atendidas por los servicios de salud sin discriminación, que puedan decidir si desean ser madres o interrumpir su embarazo por libre decisión. Se trata también de erradicar la práctica de la mutilación genital y de que las niñas y adolescentes puedan contar con una educación sexual de calidad. Pero estos derechos no son reconocidos de todo el mundo, son frágiles e irreversibles y suelen ser atacados y limitados. El papel de la sociedad civil siempre ha sido crucial para ganar nuevos espacios. Es de destacar la reciente aprobación en Argentina de la legalización del aborto. En México, la interrupción del embarazo es legal por libre decisión en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. A nivel federal y estatal existen todavía debates e iniciativas de ley en torno a su despenalización o legalización. La autonomía corporal implica, lo sabemos, un debate intenso y lo será en el marco de la Coalición de Acción sobre Derechos Sexuales y Reproductivos del Foro Generación Igualdad de las Naciones Unidas. Quiero felicitar al Gobierno de México por su liderazgo en el ámbito de la igualdad de género de cara al foro que copresidirá con Francia. Nuestros dos países son aliados y están comprometidos con llevar a cabo una verdadera agenda feminista. Quiero destacar también el compromiso de Argentina y de Colombia en esta lucha a favor de los derechos de las mujeres. Contamos también con el apoyo de miles de hombres y mujeres que luchan día a día contra la violencia, la discriminación y los estereotipos de género en Europa como en México y en América Latina. Los invitamos a seguir hoy el foro Mujeres en Acción. La equidad es un combate que une a todas y todos. Muy buenos días. Me alegra mucho participar al lado de mis colegas embajadores de Francia en Argentina y en México en la apertura del foro Mujeres en Acción, un evento transcontinental organizado por nuestras 3 embajadas en la ruta hacia el foro Generación Igualdad. Quisiera presentar el conversatorio sobre el papel de las mujeres en las luchas por la protección del medio ambiente, una mesa redonda que cruza 2 prioridades de la diplomacia francesa: la equidad de género y la lucha contra el cambio climático y por la preservación de la biodiversidad. Es fundamental subrayar que las mujeres se volvieron actores de primera línea en estos temas claves para nuestras sociedades. En el combate para matizar colectivamente los efectos nefastos de nuestro desarrollo económico sobre el planeta, hay que reconocer el papel clave de las guardianas de nuestra tierra madre, estas activistas y lideresas que tienen tanto que enseñarnos. Pienso en el Premio Nobel de la Paz 2004 Wangari Maathai de Kenia, en la joven sueca Greta Thunberg, en la representante americana Alexandria Ocasio-Cortez, en la activista de la India Vandana Shiva, que recibió el Premio Nobel Alternativo en 1993. Pienso en la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, en su libro Justicia Climática, Esperanza, Resiliencia y la lucha por un futuro sostenible, y en su podcast Mother of Invention, en el cual presenta el cambio climático como un problema creado por el hombre con soluciones de mujer. Pero pienso también en la lideresa indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada hace 5 años por su activismo ambiental. Hoy, la participación de 4 mujeres destacadas de Argentina, México, Colombia y Francia en este foro demuestra su compromiso para lograr resultados concretos y agilizar la acción pública para la preservación de nuestros ecosistemas. Es importante recalcar que el Foro Generación Igualdad será una oportunidad de mover las líneas y izar alto sus causas. Muchas gracias por su presencia y su interés por los temas debatidos en este foro. Les deseo un feliz Día Internacional de la Mujer.